Buenas criaturas de YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Lucina de Español. Y en este video vamos a hablar sobre una serie fantástica, una serie llamada Dark. Si tú ya la has visto, me vas a entender perfectamente. Esta serie, Dark, es una serie alemana que ha sido un éxito fulminante en Netflix. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de vocabulario. Vamos a hablar de vocabulario, pero teniendo como base de referencia la sinopsis de esta fantástica serie. Y si tú ya has visto la serie Dark, acompáñame hasta el final porque tengo que hacerte una pregunta. Y solamente las personas que vieron la película, o la serie, mejor dicho, podrán responder esta pregunta correctamente. Sin más demora, vamos a la sinopsis de esta serie alemana. Acompáñame. Bueno, dice lo siguiente. Dark está ambientada en una pequeña y ficticia ciudad alemana llamada Winden. Al principio, la trama parece que trata sobre niños que desaparecen de la nada y acontecimientos sobrenaturales que cambian la vida de algunas familias del pueblo. Sin embargo, las cosas empiezan a complicar cuando Miquel, un niño de 11 años, se pierde cerca de una cueva en 2019. Casi en iguales circunstancias a lo que le sucedió 33 años antes a su tío paterno. Conforme avanza la serie, aumenta el número de personas que se van como por arte de magia, sin dejar rastro, pero que aparecen en otras épocas. Una locura. Y justamente en esta premisa encontramos el verdadero argumento de la historia, que son los viajes en el tiempo. Muy bien. Ahora vamos a ver el vocabulario que aparece aquí, el vocabulario que vamos a trabajar. Tú vas a encontrar ese vocabulario marcado aquí con color verde. A ver, Dark está ambientada en una pequeña y ficticia ciudad alemana llamada Winden. Al principio la trama parece que trata sobre niños que desaparecen de la nada. La nada. ¿Sí? En portugués tú dirías do nada. En español es de la nada, femenino. Y acontecimientos sobrenaturales que cambian, que transforman, en portugués dirías que mudan, la vida de algunas familias del pueblo. Pueblo es una ciudad muy pequeña, una ciudad pequeña. Sin embargo, esto es la misma cosa que porém, las cosas se empiezan a complicar. Começam a se complicar, empiezan a complicar cuando Miquel, un menino, una crianza de 11 años, se pierde cerca. El verbo perderse es yo me pierdo, tú te pierdes, él se pierde. El niño, Miquel, se pierde cerca es perto, cerca de una cueva, una caverna. En 2019, casi en iguales circunstancias a lo que le sucedió 33 años antes a su tío paterno. Conforme avanza la serie, aumentan el número de personas que se van como por arte de magia, sin dejar rastro, pero que aparecen en otras épocas. Locura. Y justamente en esta premisa encontramos el verdadero argumento de la historia, los viajes en el tiempo. La palabra viaje es una palabra masculina en español, por eso dice aquí los viajes y no las viajes, ¿sí? En el tiempo. Vamos a continuar con esta sinopsis. Para entenderla, es necesario que estés dispuesto a prestar atención a cada detalle. Te obliga a trabajar tu memoria, recordar nombres, rostros y años, y sobre todo te invita a plantearte ideas poco ortodoxas que no resultan tan disparatadas. Jan Jeffriese y Baran Bo Odar, la guionista y productora, y el director han construido cuidadosamente un verdadero laberinto de personajes que enganchan al público. Las primeras 2 temporadas son completamente confusas, personajes que viven en los años 1921, 1952, 53, 1986, 87, 2019, 20, simultáneamente, que se encuentran con su yo del pasado o del futuro
y que intentan cambiar el rumbo de sus vidas para evitar el apocalipsis. Pero tienen que tener cuidado porque al alterar un acontecimiento pueden poner en riesgo su propia existencia. Vamos al vocabulario que vamos a trabajar a partir de este texto. Aquí aparece subrayado. Subrayado significa sublineado. Para entenderla. Observa, es para entenderla algo que es algo femenino, entenderla. Algo masculino, entenderlo. Observa que el pronombre aparece después del verbo que está en infinitivo. Entenderla, entenderlo, entenderlas. Yo no puedo decir en español para la entender. ¿Te das cuenta? Es necesario que estés. Aquí el verbo estar aparece en el modo subjuntivo, presente de subjuntivo para ser más exacto, que en portugués sería para que esteja dispuesto a prestar atención a cada detalle, te obliga, ¿no? Te obliga, te forza a trabajar tu memoria, recordar nombres, rostros, mira cómo se escribe rostros con TR, y años. Sobre todo, te invita a plantearte ideas, ¿no? A proponerte ideas, a pensar en ideas poco ortodoxas que no resultan tan disparatadas, tan locas. Disparatadas son locas. Jan Jeffriese y Baran Bo Odar, la guionista es joterista. Y la productora y el director han construido cuidadosamente un verdadero laberinto, de personajes que enganchan al público. Las primeras 2 temporadas son completamente confusas. Personajes que viven en los años 1921, 52, 53, 86, 87, 2019, 2020 simultáneamente, que se encuentran con su yo del pasado o del futuro y que intentan cambiar el rumbo, mudar o rumo de sus vidas para evitar el apocalipsis. Mira cómo se escribe apocalipsis. Pero tiene que tener cuidado porque al alterar un acontecimiento pueden poner en riesgo, o botar en riesgo su propia existencia. Muy bien, vamos a continuar con la sinopsis, pero antes, si tú eres nuevo por acá, déjame presentarme. Yo soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online, y este es tu canal Usina de Español. Tenemos semanalmente 5 videos de altísima calidad para ayudarte a que tu español crezca cada vez más y más. Continuemos. En este embrollo difícil de explicar está inspirado en la idea del eterno retorno, una concepción del tiempo característica de la filosofía de Friedrich Nietzsche. En este caso, Dark plantea la posibilidad real del funcionamiento del tiempo como un bucle eterno, lo cual produce la eliminación del tiempo tal y como lo entendemos, con pasado, presente y futuro. En el programa, los personajes pueden moverse entre estos tiempos e influir sobre los hechos que suceden antes o después. A través de los capítulos, la serie fundamenta esta idea, se apoya en elementos de ciencia ficción como los viajes en el tiempo, los agujeros de gusano y las invenciones humanas, orientadas a cambiar y alterar el curso de los hechos en una sola línea temporal para demostrar cómo las acciones de una persona en diferentes estados configuran la realidad. Veamos el vocabulario que vamos a destacar de este texto. Este embrollo, este lío, esta confusión, ¿está bien? Difícil de explicar, está inspirado en la idea del eterno retorno, una concepción, una idea, una concepción en portugués, una concepción con P, del tiempo característica de la filosofía de Friedrich Nietzsche. En este caso, Dark propone la posibilidad real del funcionamiento del tiempo como un bucle eterno. Un bucle eterno. Este bucle sería un looping eterno, es un bucle eterno.
lo cual produce la eliminación del tiempo tal y como lo entendemos, con pasado, presente y futuro. En el programa los personajes pueden moverse entre estos tiempos e influir. Aquí está marcado e influir porque no puede ser y influir con la letra I, la letra Y. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la próxima palabra comienza con I, entonces aquí tiene que ser e influir, no puede ser y influir, ¿correcto? Sobre los hechos que se suceden, los hechos que suceden, que serían os fatos que acontecen. Hechos son fatos, antes o después. A través de los capítulos, la serie fundamenta esta idea, se apoya en elementos de la ciencia ficción, como los viajes en el tiempo, los agujeros de gusano, os buracos de minhoca, y las intervenciones humanas, orientadas a cambiar y alterar el curso de los hechos en una sola línea temporal para demostrar cómo las acciones de una persona en diferentes estados configuran la realidad. Vamos a continuar. En esta última temporada solo tenemos una meta y es conseguir resolver el misterio fundamental. ¿Cuál fue el origen? El punto exacto en que todas las líneas del tiempo comenzaron a cruzarse. Aunque parezca imposible, la serie logra responder todas las dudas en su último capítulo. Pero, por supuesto, es importante tener claro que no hay forma de concluir una historia como esta de una manera normal. La razón de esto es porque Dark está llena de paradojas, como, por citar un ejemplo, la de Charlotte, que es su propia abuela. No hay forma de explicarlo porque es un bucle que tiene vida propia. Ya sabemos que Charlotte tuvo una hija, Elizabeth, quien a su vez tuvo una hija llamada Charlotte, que cuando es bebé es llevada al pasado para luego convertirse en adulta y en la madre de Elizabeth, y todo se vuelve a repetir. En Dark no hay principio ni fin, todo es una secuencia que ocurre en bucle sin parar. Vamos al vocabulario. En esta última temporada solo es tenemos una meta y es conseguir resolver el misterio fundamental, cuál fue el origen. Yo no digo la origen, digo el origen, porque origen es una palabra masculina en español. El punto exacto en que todas las líneas del tiempo comenzaron a cruzarse. Aunque parezca imposible, y esto sería traducido como mesmo que o embora pareça impossível, la serie logra es conquista, alcanza responder todas las dúvidas en su último capítulo. Pero por supuesto es importante tener claro que no hay forma de concluir una historia como esta de una manera normal. La razón de esto es porque Dark está llena de paradojas. Una paradoja es en portugués un paradoxo, una cosa sin explicación. Como por citar un ejemplo, la de Charlotte, que es su propia abuela. No hay forma de explicarlo porque es un bucle que tiene vida propia. Propia, no se dice propia, es propia en español. Recuérdalo. Ya sabemos que Charlotte tuvo una hija, Elizabeth, que a su vez tuvo una hija llamada Charlotte y que cuando es bebé es llevada al pasado para luego convertirse en adulta y en la madre de Elizabeth, y todo se vuelve a repetir. Tudo torna a se repetir. Todo se vuelve a repetir. En Dark no hay principio ni fin, todo es una secuencia que ocurre, que acontece, en un bucle, en un looping, sin parar. Ese sin es sin parar. Y ahora, tú que te has quedado hasta el final del video, tú vas a responder el desafío. Presta mucha atención. Desafío. ¿Cuál es el nombre de este personaje? Tú que has visto la serie Dark, te debes acordar de este personaje. ¿Cómo se llama? ¿Noah, Ulrich, Alexander o Adam? Marca tu respuesta, escribe tu respuesta en los comentarios. Noah, Ulrich, Alexander o Adam. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video de Usina de Español. Chao, cuídate mucho.